te invitamos a que te suscribas y a que actives las notificaciones. Entonces hoy, con su permiso, vamos a tratar esto como una enseñanza, pero según la información que hoy en día tenemos, profecía no es algo que tú miras hacia el futuro a que suceda. Tú estudias profecía para saber dónde estás en la línea de tiempo cuando algo suceda. El error que muchos ministerios cometen cuando se trata de profecía es que tratan de poner una línea de tiempo a lo que va a suceder en el futuro. Bueno, increíblemente, todas las líneas proféticas han estado equivocadas. Porque las profecías no están diseñadas para que conozcas el futuro. ¿Entienden lo que digo? Hay una razón por la cual es místico, por la cual está escondido, y la realidad es que para la persona que estudia profecía, ustedes sabrán las señales, las estaciones y las horas, para que cuando las cosas sucedan sean retroactivas y usted diga, oh, de eso es lo que estaba hablando, ahora sé en dónde estoy en la línea de tiempo. Entonces, la razón verdadera por la cual deberíamos querer estudiar profecía es para que nuestro carácter pueda crecer y también para que cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir en las próximas generaciones, nosotros podamos saber lo que estamos buscando, ¿ok? Si estamos buscando en profecía el anticristo incorrecto o la bestia incorrecta y tus ojos están mirando por acá y la bestia y el anticristo están por allá, no los vas a ver. Entonces es crítico de que interpretemos las escrituras apropiadamente, y eso haremos, ¿ok? Comencemos. Cuando ellos estaban hablando del mundo, en tiempos bíblicos el mundo para ellos existía alrededor del Mediterráneo. Entonces debería hacer sentido que en profecía probablemente van a haber altas probabilidades que todos los eventos del mundo, los protagonistas de los últimos días, todas estas naciones podrán ser encontradas en las mismas áreas políticas como en el resto de las profecías. Entonces, uno de los errores más grandes que la gente en profecía cometen es el injertar nuestra mentalidad grecorromana del siglo XXI del oeste, que es todo sobre nosotros. Pero lo más importante es esto, de que no es necesariamente la línea de sangre. Para nada. Se trata de la naturaleza de Esaú que está conectada con la carne y la naturaleza del Mesías que está conectada con el espíritu. La esencia entera del árbol del conocimiento del bien y el mal es Jacob mezclado con Esaú. Todo esto gira alrededor de Génesis 1:14. Esto es un versículo muy significante. Usted a lo mejor no piense que esto sea un versículo profético, pues usted jamás ha visto esto en profecía, jamás lo ha escuchado, pero yo estoy aquí para decirles que toda la profecía del final de los días gira alrededor de Génesis 1:14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Para los que ya han escuchado esto saben para dónde voy. Para los que no, esta es una escritura interesante aquí porque la palabra estaciones en español no tiene el mismo significado como en hebreo para nada. La palabra estaciones es moed, o en el plural es moedim, Strong's 4150, y significa tiempo designado o lugar, un festival fijo o lugar de encuentro. Ahora le voy a hacer una pregunta a todos los que son nuevos en esto. ¿Hay alguna parte en esta definición aquí de Moedim que nos indique que sea otoño, primavera, verano o invierno? Para nada. Entonces, ¿por qué fue que los traductores pusieron estaciones ahí? Fue por falta de entendimiento de las raíces cristianas de su fe, de las raíces hebreas de su fe, porque no entienden que la palabra Moedim está hablando de las fiestas, de los tiempos designados para las fiestas, celebraciones y Shabbats de Yahweh. Para eso se crearon el sol, la luna y las estrellas. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque cuando vas a través de la historia, lo que descubres es que el sol, la luna y las estrellas han sido adoradas y simbolizadas por todas las culturas alrededor del mundo, y ese es el plan de Hasatán. El ejército entero del enemigo está construido alrededor de este símbolo que podemos ver aquí. Ya era conocido en la antigua Mesopotamia, pero sabemos que fue Pitágoras el que le dedicó la máxima atención, estudiándolo, reverenciándolo y adoptándolo como símbolo de su escuela iniciática, según Jámblico en su vida de Pitágoras.
Parece ser que fue la escuela pitagórica, con su estudio exhaustivo, la que descubrió sus bellas propiedades geométricas, científicas y mágicas que entonces no estaban en absoluto diferenciadas. Aunque prácticamente no se conservan textos pitagóricos, parece claro que descubrieron el número phi, un número irracional cuyos decimales no periódicos se extienden hasta el infinito. Además, todos los ángulos que existen en el pentagrama son de 36 grados, 5, 72 grados, 10 y 108, 5 interiores y 5 exteriores. Y su suma cabalística nos conduce a un nuevo número de gran importancia, el 9. 3 más 6 igual a 9, 7 más 2 igual a 9 y 1 más 0 más 8 igual a 9. Los pitagóricos establecieron una relación entre la palabra hygieia, salud en griego, que al contraerse se puede escribir como Igeia, y el pentágono estrellado, situando una letra en cada vértice. Como los miembros de esta escuela se reconocían con este símbolo, es fácil establecer la relación entre mostrar el pentagrama ante una persona y desear salud y bienestar. De hecho, el verbo saludar proviene de la palabra salud. En el interior de un pentagrama se forma un pentágono. Si unimos sus ángulos, obtenemos un nuevo pentagrama, por lo que la figura se puede reproducir hasta el infinito, al igual que la figura principal también sale inscrita en un pentágono mayor. Nuevamente tenemos aquí la relación de phi con el infinito. La luna nueva, entonces la luna creciente y la estrella o el sol. Entonces, como pueden ver, lo que está escrito en Génesis 1:14 del sol, la luna y las estrellas, los cuales Yahweh puso ahí para sus tiempos designados. ¿Qué creen ustedes que Hasatán va a hacer? Porque él no se inventa nada, él solo cambia lo que Yahweh le dio a su pueblo. Si él puede remover lo que Yahweh le ha dado a su pueblo, entonces su pueblo no va a cumplir sus citas. Bien, pues hablamos de historia, hablamos de hermetismo, hablamos de Sofía, hablamos de gnosis, hablamos de conocimiento, hablamos de esas cosas que calan dentro de nuestra propia esencia y en realidad cuanto más conocemos esa esencia, más grande nos hace la propia historia, que es la historia nuestra, la de nuestros ancestros, y en verdad que lo es porque tiene un conocimiento que, si no, ustedes van a juzgar rápidamente de lo que les estoy diciendo. Luis, cuando hablamos de Sofía, hablamos de conocimiento, hablamos de hermetismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién era? ¿Una diosa griega? Sofía era una diosa griega que aparece seguramente en el siglo V a.C., seguramente la trae Pitágoras, el gran sabio, el gran filósofo, y quiere dar características humanas, lo que se llama antropomorfismo, a un concepto etéreo que sería el saber, pero el saber auténtico, el saber que necesita el ser humano para llegar a despertar. Y entonces, ¿qué imagen podría darle que de alguna manera acogiera esa sabiduría? ¿No? Claro, le pone la imagen de una mujer. Es curioso que en la historia la mayoría son filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, y sin embargo el concepto, el estudio, realmente lo importante, tiene una figura femenina. ¿Y por qué se basó en esta diosa griega, Sofía? ¿Por qué? Bueno, mira, supongo que quisieron elevar de alguna manera el concepto de mujer también a una grandeza, Sí, ¿no? sí. Y en segundo lugar, manifestar en esa forma humana y en unos atributos, como hace el arte generalmente, sobre todo en el Renacimiento, vemos a los santos, vemos todo lo que tiene un cierto saber, ¿no? Como está rodeado de atributos, ¿no? Ajá. Y curiosamente ellos deciden, seguramente en el pitagorismo con Pitágoras, establecer una forma de conocimiento en forma humana, para manifestar de alguna manera con los atributos y lo que ella misma representa el saber. Pero había más diosas. Sí, claro. Pero Sexo deciden- femenino. ¿Y por qué? ¿Qué tenía de particular Sofía, por ejemplo, como para marcarla? Hombre, porque Sofía es el conocimiento con mayúsculas. Es el saber. O sea, Es Sofía decir, ya en sí, no es que ese atributo se lo diera Pitágoras, no, es que ya lo traía como diosa exactamente, griega. Claro, o sea, Pitágoras viene de sus viajes por Egipto. Él estuvo 22 años allí, estuvo en una escuela de misterios con sacerdotes de Tebas, dicen, o al menos él no escribió. Generalmente los maestros no escriben, los demás solo se escriben sobre él, ¿no? Y él coge todo ese conocimiento que adquirió y lo traspasa en algo que sea familiar para nosotros, ¿no? Y de alguna manera dice, pues un dibujo de una mujer.
Y es una manera de poner también a Dios, al todo, a los nombres que le queramos dar, le dan también una figura antropomórfica, es decir, le ponen una figura humana. ¿Para qué? Para que nos sea a nosotros más asequible. Es curioso, Luis, porque esta Sofía, esta diosa griega, aparece también en Notre Dame de París. Pues fíjate, una figura pagana, que eso es lo que tiene narices, porque la gente tiene que pensar que cuando llegas a la fachada de la Catedral de Notre Dame de París, la fachada principal de la puerta oeste, hay un tripórtico, mucha gente ha ido a Notre Dame de París, mira, ahí tenemos la foto, ¿no? Eso vemos las tres puertas. Si tú te vas a la puerta central y te vas al medio, ahí, concretamente, que es donde la tendencia te lleva a ti a entrar en el punto de equilibrio, justamente ahí, en el pilar central, hay una medallita. ¿Y quién hay ahí? Sofía. Es decir, esa hermosa mujer está ahí sentada. O sea, date cuenta, una figura pagana no está la Virgen María aquí. Claro que sería la que tendría que... Es Notre Dame, es Nuestra Señora. Al final estoy pensando si se refiere a Notre Dame, a Nuestra Señora, a la Virgen María o realmente a Sofía. A Sofía, porque quien te está recibiendo en la puerta es ella. Es ella. Es el conocimiento. Permíteme, Luis, porque tenemos esa imagen en pantalla y no me gustaría que ya que se ve también, que vean nuestros telespectadores que esa Sofía, ese conocimiento, esta diosa griega, tiene una serie de características y signos o símbolos, unos atributos que la identifican muchísimo mejor si hablamos de ellos, ¿no? Claro. ¿Qué representa, por ejemplo, esa escalera que tiene en el pecho, que tiene como 9 peldaños? Claro, la escalera del conocimiento. Date cuenta, ¿no? Es decir, en el conocimiento se sube grado a grado. La gente no pega saltos y dice, ya está, ya he llegado al saber supremo. Que el saber supremo hay que decir que está dentro de nosotros. Esto es lo primero que habría que decir. Antes hablabas, ¿no?, de que tenemos que, de alguna manera, trocar la vista, ¿no? Es decir, hay que darle la vuelta a la vista para llegar al conocimiento verdadero. Se sube por una escalera. Fíjate que la escalera tiene 9 escalones y se dice que el 9 es el número del ser humano, porque es el número de la perfección en el reino de la naturaleza, ¿no? Está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y el rey del reino animal, ¿quién es? Pues el ser humano. Ha llegado al tope de evolución dentro del reino. El 0 no se contempla ni el 10 tampoco. Y el 10 tampoco, pero fíjate que después del 9, que sería la perfección máxima de los números, ya empezamos a poner 2 números. Ya, el número siguiente, ¿cuál es? El 10. ¿Y el 10 para nosotros qué ha significado siempre? Cuando te ponen un 10 en un examen, ¿qué quiere decir? Sobresaliente, máximo, ¿no? El máximo, la mejor nota, ¿verdad que sí? Y está compuesto de un 1 y un 0. Sí. El 1 significa la unidad. Sí. En filosofía hermética significa la unidad de todo. Y el 0, cuando tú haces el dibujo de un 0, fíjate que empiezas por un punto y acabas en el mismo punto, que quiere decir el eterno retorno, quiere decir la totalidad. Es un principio hermético por excelencia. Se llama entopan en griego. Quiere decir todo en uno, uno en todo. Todo nace del uno, llamémoslo Dios, llamémoslo todo, llamémoslo gran inteligencia, dinamismo universal, gran arquitecto, es igual. Existe algo que nos creó. Tú y yo, Pedro, estamos manifestados aquí. ¿O no estamos manifestados? Sí, señor, luego sí, alguien ha tenido que hacer algo, lo que sea, para que como sea, aquí. Para que estemos aquí. Nos han manifestado. Claro. Somos producto de una manifestación. ¿Y esta manifestación de quién es? Orden, del creador, de ese todo. Todo al final acabará en todo, no sé cómo explicar eso. El uno es todo y el todo es uno. Todas nuestras computadoras funcionan con bits. Esto nos lo han contado todo el tiempo, ceros y unos. ¿Por qué no un 2? ¿Por qué no un 3? Porque realmente esto es paso de electricidad. Cuando pasa la electricidad por un cable, eso es un 1. Cuando no pasa, eso es un 0. Y esos son los bits. Súper sencillo. Y lo que nosotros hicimos fue crear como hileritas de cables donde pueden pasar muchos bits al mismo tiempo para expresar números más grandes. Decidimos como humanidad que iban a ser grupos de 8. Y esos grupos de 8 bits los llamamos bytes. ¿De dónde sale esto? De la computación clásica. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Sí, fue creada en 2016 en Hong Kong, ¿vale? Por la empresa Han. Y su creador, David Hanson, le intentó dar una apariencia mezcla entre Audrey Hepburn y su mujer. Como hemos dicho, esta figura se encuentra desde época de las culturas mesopotámicas. Es utilizada por Pitágoras como símbolo de su escuela y pasa a través de Platón hasta Vitruvio, persistiendo a lo largo de los siglos en los trazados de los arquitectos y en las estrellas mágicas. Luca Pacioli lo saca nuevamente a la luz y los artistas del Renacimiento lo incorporan a su obra: Leonardo, Alberti, Durero, etc. En resumen, el pentagrama como figura geométrica
reúne unas características y propiedades matemáticas únicas. Todas giran alrededor del número phi o número de oro. Este número irracional, ya que no puede ser expresado por un número entero, guarda relación con el número 5, la ley divina, y con el círculo, expresión de la perfección de Dios, así como con la espiral, que es el nexo de unión entre los mundos. Símbolo esotérico del pentagrama. En el ángulo superior del pentagrama encontramos los ojos del espíritu y el signo de Júpiter, Padre Sagrado de los dioses. En los brazos el signo de Marte, símbolo de la fuerza. En los pies el signo de Saturno, símbolo de la magia. En el centro el símbolo de la filosofía oculta, el caduceo de Mercurio y el signo de Venus. El caduceo de Mercurio representa la espina dorsal, y las dos alas el ascenso del fuego sagrado a lo largo de la espina dorsal, abriendo las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, los 7 chakras, por medio de la castidad científica. El cáliz, símbolo del yoni femenino, también representa la mente cristalizada conteniendo el vino de la luz que seminiza el cerebro. La espada es el falo masculino. También encontramos la llave y el pentáculo de Salomón. El tetragramatón es un mantra de inmenso poder sacerdotal. Según matemáticas transfinitas, infinito más infinito igual a la pentalfa. ¿No? Del siglo XIII, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y fíjate, pues como él en su libro La Nueva Lógica, lógica viene del logos, que significa Dios, y entonces aquí hay una escalerita donde se ven los diferentes reinos, se puede ver las piedras, que es el reino mineral, se pueden ver los árboles, que es el reino vegetal, vemos un león, que es el rey del reino animal, luego vemos un señor, que es el rey de los humanos, por decir así, del reino en realidad animal, y luego aparece un apartado que dice coelum, cielo, el mundo de los ángeles, como si hubiera algo encima nuestro que fuera angélico, y al final de todo aparece un palacio y una cinta que dice aquí donde Sofía tiene su morada, está Dios, ¿sabes? Es decir, hay una relación estrecha entre Dios y Sofía, entre Dios y el conocimiento. El que tiene el conocimiento de verdad, no el conocimiento humano, mundano, que todo el mundo conoce, el que tiene el verdadero conocimiento, ese va a conocer a Dios. Aquí nos quedamos. Muy bien, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, todos estáis ahora flipando y no me extraña, porque lo que tenemos aquí es como bien decía Pablo al principio del programa, es Sofía, el robot más avanzado en cuanto a interacción con el ser humano. ¿Vale? Sí, fue creada en 2016 en Hong Kong, ¿vale? Poco antes del atardecer del lunes, Christopher Patten, el último gobernador de Hong Kong, abandonaba su residencia con la bandera británica en los brazos. Y 2 horas después, el príncipe de Gales asistía con mirada triste desde la cubierta del yate Britannia a la postrera retreta de las tropas del imperio. Casi al mismo tiempo, el Parlamento local cesaba sus funciones para ser sustituido por una asamblea legislativa provisional no electa, sino designada por China. Con la vuelta de Hong Kong a manos chinas empezaba a hacerse realidad el sueño que Deng Xiaoping plasmó en la teoría de un país, 2 sistemas, y que constituye una de las contradicciones más fascinantes de nuestro fin de siglo, porque bajo la soberanía comunista Hong Kong sigue disfrutando de libertades y mantiene las garantías financieras del capitalismo, mientras que el Partido Comunista local continúa siendo clandestino.
Por todo ello, la experiencia de Hong Kong significa un desafío político decisivo para Pekín y constituye un importante precedente de cara a la ansiada reunificación con Taiwán. Simbología hermética, ahora volveremos a la imagen de Sofía. Simbología hermética, entonces, Luis, ¿qué significa? Que está cerrado para... Si vemos a la imagen, la podemos ver otra vez de Sofía, veremos que tiene dos libros. Sí. ¿Verdad? Sí, te lo habrá visto, tiene dos libros. Uno Sofía, abierto y otro cerrado. y tiene uno abierto y otro cerrado. Si yo te planto un libro abierto y te digo, Pedro, ¿tú puedes leer lo que dice aquí? Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, si entiendes el idioma y está en español y eso, pues lo entenderás. Pero tú tienes la opción de entenderlo. Ese es el conocimiento exotérico, el conocimiento para todo el mundo. Pero un libro cerrado en simbología hermética nos quiere decir, ahí no tienes tu acceso. Ahí solamente tiene acceso los iniciados. Es el conocimiento esotérico. El de antes, el abierto, es el exotérico y el cerrado es el esotérico. Uno escrito con S y otro escrito con X. Con X. Cuando tú buscas en una buena enciclopedia, una Larousse, por ejemplo, una buena enciclopedia, el concepto esotérico, con S, te dice conocimiento íntimo, profundo, reservado exclusivamente para iniciados. Ahí no puede entrar todo el mundo. Y eso viene también de Pitágoras. Pitágoras se dice que tenía dos tipos de discípulos. Cuando él regresa de Egipto y viene... y se instala en Italia al final, y montó allí una escuela, él tenía dos tipos de discípulos. Unos eran, pues como los hijos de los que podían ir a la escuela y les enseñaban cosas hasta cierto nivel, y luego estaban los preferidos del maestro. Aquellos que el maestro decidía, bueno, estos están capacitados para entrar a una enseñanza superior, ¿no? Los generales, los alumnos generales, eran llamados acusmáticos, es decir, de acus, acústico, ¿no? Los que oyen. Y los que iban a la otra sala, a la sala esotérica, eran llamados matemáticos. De la palabra matema. Matema en griego significa conocimiento. Por tanto, fíjate que había dos tipos de discípulos. Pitágoras tenía muy claro que todo el conocimiento no era para todo el mundo. Todo el conocimiento de verdad no es para todo el mundo. Esto lo refleja también muy bien Sofía cuando aparece en la imagen con unos labios cerrados. No cerrados, no, parece que los muerde. Vamos a ver si podemos ver de nuevo esa imagen de Sofía, esta diosa griega, que la podemos ver en capiteles, como hemos visto. Por ahí la tenemos Esta es en otra, es una imagen de Rada de Landsberg, una abadesa del siglo XII o XIII, que escribe pues un libro que se llama El Huerto de las Delicias, ¿no? El Huerto de las Delicias es el palacio de Sofía que hemos visto antes. Es el lugar donde al final llegan los sabios que han llegado al final, ¿no? Gracias al conocimiento. Esta es la Sofía de antes, pero con otro tipo de representación. Esta es otro tipo de representación que es muy interesante porque, fíjate, cuando vino Pitágoras de Egipto, filosofía, hay que pensar que filosofía la crea Pitágoras, dice en la palabra, construyendo dos palabras. Sofía, que ya hemos visto que es la imagen del saber, personificado en esta mujer, y la palabra filo. La palabra filo significa enamorado de Amora, por tanto enamorado de Sofía o, en fin, amor a Sofía. Ese es el verdadero filósofo. Filósofo que no está enamorado del saber o del conocimiento, que no quiere saber más y saber más y saber más sobre sí, qué hace aquí, a qué ha venido, qué tiene que hacer. Las 5 W que nos enseñan de alguna manera, ¿no? De dónde vengo, a dónde voy, qué hago, quién soy, ¿no? Exactamente, todo eso tiene que tener una respuesta, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que aquí, en la imagen de Sofía de antes, de Rada de Landsberg, aparece corona. Es decir, tenemos una corona con 3 caras. Gente, pues claro, verá que hay 3 cabezas arriba, ¿no? Y esas 3 cabezas tienen 3 nombres cada una de ellas, ¿no? Cuando trajo Pitágoras la filosofía aquí, el conocimiento lo dividió en 3 partes. Lo dividió en lógica, en física y en ética. Lógica, lo hemos dicho antes, es el conocimiento del logos, o todo lo que ellos podían entender o llegar a saber sobre el logos, sobre Dios. Antes hemos hablado de algo muy claro. Somos personas manifestadas. El mundo entero está manifestado. Esas son las cosas que se enseñaban. Hay que manifestar para que las cosas lleguen. Hay que pensar en positivo para que te vengan las cosas que quieres, ¿sí? Manifestar. Entonces ellos estudiaron más o menos cuáles eran las funciones de ese logos. Por ejemplo, no solo manifestar o haber hecho la creación, sino, fíjate, sustentar su creación. Hace falta una energía de base que sustente la creación. Si tú y yo no tenemos una energía de base, no estamos. ¿Sabes? O sea, ahí teníamos 3 cabezas, 3 caras. Una es el lógico, la física, que significa, viene de physis, que significa naturaleza, conocimiento de la naturaleza, secretos que todavía no conocemos ni nosotros, y los antiguos ya los escribían, y me sorprende muchísimo ver cómo la ciencia los va descubriendo. No tenemos tiempo para hacer eso ahora. Y luego estaba la ética, es decir, la etos, es decir, el conocimiento del ser humano. Si tú conoces moral, que es lo mismo, desde el punto de vista griego o romano, ¿no? Pero significan exactamente. ¿Cuál es el comportamiento que tienes tú que tener para
despertar. ¿Qué conocimientos sobre la naturaleza necesitas tú para despertar? ¿Y qué conocimientos de Dios necesitas para despertar? Vemos que tiene como una cinta, ¿no? Sí. Que en forma de V, Sí, sí. con unas palabras, ¿no? Sí, sí. ¿Qué representa esa cinta? La cinta dice, a mí me gusta mucho la parte de la derecha, ¿no? Dice, solo los sabios pueden hacer lo que deseen. Solo los sabios pueden hacer lo que deseen. Volvemos otra vez a la palabra taumaturgo. Que significa mago, que significa hacedor de milagros. Es decir, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y a la izquierda dice que todo el conocimiento emana de Dios. O sea, necesitamos acceder de alguna manera a ese conocimiento que te explican, como dice Plotino. Tienes que trocar tu vista, dice Plotino. Estamos acostumbrados a ver fuera y no estamos acostumbrados a ver dentro. Troca tu vista, dice, y encontrarás lo que todo el mundo tiene, pero muy pocos ven. Una cosa es ver y otra cosa es mirar, Luis. Eso también no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces lo que yo hice fue que yo rastreé, fui atrás hasta el tiempo de Babilonia y yo comencé a seguir el nombre de cómo la reina del cielo, Ishtar, en dónde terminaron sus nombres, cómo se transfirió eso en la mitología griega y en dónde está ella el día de hoy, porque el enemigo trata de engañarnos. Él comienza a hacer el juego del engaño, entonces te toca seguir los nombres, analizar cómo las culturas la absorbieron para poder descubrir en dónde está ella el día de hoy. ¿Hace sentido eso? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme. Capítulo 2. La tabla esmeralda. Aquí se encuentra la formación de la naturaleza, publicada en la revista Alchimie Mediterraneenne. Es verdad, fuera de duda, cierto, auténtico, que lo superior viene de lo inferior y lo inferior de lo superior. Él hizo maravillas a partir de uno, como todas las cosas proceden de uno por un procedimiento común. Como todas las cosas son producidas de esta sustancia por un procedimiento común. ¡Cuán maravillosa es su ciencia! Él es la cabeza del mundo, en el que su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo ha llevado en su seno y la tierra lo ha alimentado. Él es el padre de los talismanes, el poseedor de las maravillas. Sus facultades son perfectas. Él es el restaurador de las luces. La tierra se ha vuelto un fuego. Separa la tierra del fuego y él te iluminará. Lo sutil es más noble que lo grosero. Lentamente, suavemente, sube hacia el cielo, coge la luz y después vuelve a bajar a la tierra. En él está la facultad de lo superior y de lo inferior. Pues en él hay la luz de las luces, y es por lo que las tinieblas le huyen. La fuerza del poderoso vence todas las cosas. Toda cosa sutil penetra toda cosa grosera. El microcosmos está formado como el macrocosmos. Esto es mi gloria, y por eso, por lo que soy llamado Hermes, 3 veces grande por la sabiduría. Y es esto, la piedra negra. Afrodita en Pafos, Cibeles en Pessinus y luego en Roma, Astarte en Biblos y la famosa Artemis o Diana de Éfeso, todas eran conocidas por una piedra negra asociada a su culto. Entonces hay una piedra negra que cayó del cielo que se convierte en el símbolo o el trono, si puedo, de Ishtar. El símbolo de Ishtar es esta piedra negra. En el 204 AC, la piedra negra se trasladó a Roma, donde permaneció hasta que Roma fue conquistado y se perdió por completo hasta el V siglo. ¿A que no saben en dónde fue que terminó? Muhammad o Mahoma tomó a Meca en el 632 DC. Esto es increíble. Esta es una ilustración de lo que era Meca en el 632 DC, pero esta es Meca el día de hoy. A esto lo llaman la piedra Cava, y caminan alrededor de ella 7 veces.
Regresemos en la historia. Nabucodonosor, ¿recuerdan esto? Daniel 3.1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, que en el momento que oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el solterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Gracias a Dios que Daniel y sus 3 amigos no hicieron eso. Pero ¿qué fue lo que les pasó? Los tiraron en un horno de fuego. La misma idéntica adoración a ídolos se hace hoy en Islam. Y si tú estás en el Medio Oriente, ¿qué es lo que escuchas? Tú escuchas un cuerno y todos de inmediato se postran hacia esta piedra. Kaaba se dedicó, escuchen esto, solo para que sepan, de que la piedra Kaaba o este meteorito que es encontrado en el Islam allá en Meca no originó con el Islam en lo absoluto. Esto es, según los teólogos, el mismo y exacto meteorito que era adorado por los efesios en nuestra Biblia. Como lo sabemos, la historia no lo va a comprobar aquí. La Kaaba se dedicó a Jubal, una deidad de los nabateos, y contenía 360 ídolos. Este cubo o esta caja negra, esta piedra negra, esto ya estaba ahí. Contenía 360 ídolos que o representaban los días del año o eran efigies del panteón árabe. Según Ibn Ishaq, un biógrafo temprano de Muhammad, o Mahoma, la Kaaba fue tratada como una deidad femenina 3 generaciones antes del avivamiento de Islam. Entonces esta piedra negra, esta piedra Kaaba, fue adorada y reconocida como una deidad femenina. Y ya hablamos de quién es esa deidad femenina. Aquí erigieron su capital. La ciudad de Petra quedaba oculta. Esta plaza de armas estaba tan bien camuflada que en los albores de la Edad Media ya había caído en el olvido. La redescubre a principios del siglo XIX un explorador suizo, Burckhardt, que vuelve a adentrarse en el desfiladero de 2 kilómetros, el Siq. Se queda completamente perplejo ante la extraordinaria fachada de El Hasne. Se han catalogado 3.000 monumentos en el mapa arqueológico de Petra, trazado por Laila Meme. En su apogeo, la ciudad debió de albergar a decenas de miles de habitantes. En la actualidad, gracias a estos vestigios, los arqueólogos intentan reconstruir el rompecabezas de la historia nabatea. Pero 170 años de investigaciones han planteado todavía más interrogantes. El famoso Hasne, que adorna la entrada de la ciudad, sigue siendo un enigma. ¿Era una tumba real o un templo? ¿En qué época se talló en el peñasco? ¿Y qué creencias religiosas impulsaron a los nabateos a mover montañas y a dejar solo un enigmático símbolo de su dios? A diferencia de Petra, donde la erosión ha hecho mella en las construcciones, Egra se ha librado milagrosamente de los estragos del tiempo y los elementos. Las fachadas conservan los delicados trazos de las herramientas artesanas. Está claro que las mujeres hacían construir tumbas, podían comprar la propiedad y encargarle a un cantero que construyera una tumba a su nombre, y después pondrían una inscripción para dejar claro que era suya. Y estas inscripciones legalizadas establecían quién podía o no ser enterrado en la tumba. Y sabemos que a veces en ciertas tumbas solo se podía enterrar a mujeres. Eso implica que las mujeres debían de desempeñar un papel bastante importante. Gracias a las inscripciones que tenían deidades femeninas, sobre todo una llamada Elusa, que se representaba con 2 ojos y una nariz en medio del betilo. El nombre de la diosa Elusa es de origen árabe y significa la poderosa, la más poderosa. Al parecer, representaba el planeta Venus, así que es una diosa astral. A veces, en las inscripciones, se la equipara con la diosa griega Afrodita.
Si tenemos tiempo les voy a mostrar cómo todo está conectado al libro de Apocalipsis. La geometría, del griego que significa medida de la Tierra, es una ciencia matemática aplicada al estudio y creación de formas y cuerpos. Se supone de origen griego, pero no hay duda que era conocida en Egipto y Mesopotamia. Su nombre cuadra muy bien con el uso práctico que se daba en esas antiguas culturas a esta ciencia. Medir los campos tras las inundaciones estacionales y volver a delimitarlos. El principio de la geometría es el punto. A partir de aquí, con regla, el instrumento de la rectitud, y compás, el instrumento de la perfección circular, se crea el universo geométrico, como Dios hizo con toda la creación. Del punto nace la recta, y con 3 de ellas tenemos el triángulo, con 4 el cuadrado y con 5 el pentágono. En términos aritméticos, si el punto es el 0 y la recta el 1, observemos cómo es imposible crear la más simple de las figuras, el triángulo, con solo 2 líneas. Esta es la más simple demostración del misterio de la creación, que requiere de la concurrencia de 3 elementos o fuerzas para su existencia. Y alguien que se llama Aidu, y otro nombre, Odemos, y ambos son Asaftakaya, es decir, estrategas. Las inscripciones de Egra revelan los títulos de grandes personalidades, como los de los estrategas. Estos se encargaban de gestionar y proteger el tráfico de caravanas. En su apogeo, el reino nabateo fue un gran imperio comercial que englobaba el norte de Arabia Saudí, el sur de Jordania, el Sinaí y el Negev. Este vasto territorio entrecruzado por rutas comerciales necesitaba una administración sofisticada, dirigida por un poder real en Petra. El pentagrama representa al hombre completo, escribe el venerable maestro Samael en el Matrimonio Perfecto. Según los filósofos griegos Heráclito y Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Estudios anatómicos y artísticos demuestran sin lugar a dudas que el canon ideal de la belleza es Phi. Cuanto más se aproxime un rostro o un cuerpo al número de oro, más bello nos parecerá. Vitruvio fue el que más se extendió sobre este tema, aclarando cómo los escultores griegos descubrieron esta proporción y la aplicaron a la talla de figuras humanas, al igual que los arquitectos lo aplicaron a la erección de edificios. ¿Cómo pudo un pueblo originariamente nómada crear estas obras maestras con una estética tan peculiar? En esto, los arqueólogos coinciden. Los nabateos adoptaron elementos decorativos de culturas vecinas, como lo atestiguan las fachadas de las tumbas. Es un diseño escalonado, donde se conjugan cornisas egipcias, merlones mesopotámicos y puertas y columnas de influencia grecorromana. Reunieron a personas muy calificadas, formadas en los centros culturales más importantes del Oriente Mediterráneo. Además, suponemos que se formó a oriundos de allí para copiarles. O bien les formaban allí, o bien les mandaban a Alejandría o Anatolia, desde luego a un contexto alejandrino, y allí aprendieron su oficio. Sin embargo, de la enigmática historia nabatea surge una verdad fatídica. En el año 106 después de Cristo, las murallas del Sig, que habían protegido a Petra durante siglos, no lograron detener a las legiones romanas del emperador Trajano. El reino nabateo se convirtió en provincia romana. La poderosa presencia del Imperio Romano remodelará Petra.
En las calles se construyen arcadas y se reordena la disposición de los edificios. La influencia romana distorsionó la historia nabatea. Si esa piedra precede a Islam, significa que tuvo que haber alguna otra religión que la tuvo e Islam se apoderó de ella. Y esto es lo que encontré. ¿Dónde buscar nuevas pistas? Tal vez en las fronteras del territorio nabateo, hacia el sur, en la antigua Egra, la puerta de su reino, denominada hoy en día Meden Saleh. El punto de partida de las caravanas nabateas hace más de 2000 años permaneció oculto durante siglos. Meden Saleh es un yacimiento que ha inspirado a generaciones de arqueólogos, y muchos quieren venir a trabajar aquí, pues se considera legendario. Después de Petra, es el yacimiento arqueológico más importante, ya que es nabateo por excelencia. Pero si Meden Saleh es legendario, también lo es porque una fatwa pesa sobre el lugar. Una maldición que lo convirtió en territorio prohibido. La leyenda cuenta que antaño aquí habitaban los Zamut, un pueblo depravado, a quienes Dios envió al profeta Saleh para convertirlos. Incrédulos, los Zamut le exigieron una señal de sumisión divina. Para convencerles, Saleh obró un milagro. Hizo salir de la roca a una camella. Por el día, recorría el desfiladero de Mabrak en Aqua y pastaba en la llanura. De noche, proporcionaba abundante leche a todos los habitantes. Pero en vez de convertirse, los Zamut optaron por deshacerse del animal. Clavaron dagas en el estrecho desfiladero que destriparon a la camella. Esta sucumbió, emitiendo unos mugidos atroces. Una cría de camello salió de su vientre y se transformó en roca. La cólera de Dios se abatió sobre los Zamut y acabaron destruidos. El Corán se hizo eco de esta leyenda, y aún hoy, muchos musulmanes evitan el lugar maldito. A principios del siglo XX, dos sacerdotes dominicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén redescubrieron Meden Saleh. Antonin Jossan y Rafael Savignac eran exploradores de países de Oriente. Durante años recorrieron la Tierra Santa, el Sinaí, Jordania y Siria. Jossan aprovechó sus conocimientos de etnología, epigrafía y su dominio de lenguas, sobre todo del árabe, que él enseñaba. Savignac desarrolló su talento como fotógrafo para ilustrar sus hallazgos en publicaciones científicas. Al besar la piedra en Meca se deben usar 2 sábanas blancas sin costuras. Y yo me pregunté, ¿de dónde vino esto? Esta es una vieja creencia hindú que dice que no se puede entrar en un templo a menos que lleve sábanas blancas sin costuras. La próxima pregunta fue ¿por qué caminan alrededor de la piedra? ¿De dónde salió eso? ¿Sabía usted que no hay ningún templo en el mundo de Islam donde hagan esto? No hay ningún otro. Meca es el único lugar en el mundo donde los musulmanes caminan en un círculo alrededor de su santuario. Les sorprendería aprender que en la religión hindú también caminan alrededor del santuario 7 veces. Y no hay ningún otro templo musulmán en el mundo que haga esto. Desde el principio, la historia de la India ha estado determinada por su geografía. La península india es una enorme masa de tierra con poderosas defensas naturales. Al norte, al este y al oeste se alzan grandes cordilleras. En el centro se sitúa la agreste meseta del Deccan. Al norte, en las fértiles llanuras del Indo y el Ganges, encontramos el corazón de la antigua civilización india. Aquí encontramos las primeras pruebas de la existencia de una nación con miles de años de antigüedad. La civilización india es una de las más antiguas del mundo. Sabemos con seguridad que los antiguos indios dominaban todos los campos de la literatura, a pesar de que no existe ninguna explicación racional para su absoluta falta de sentido histórico. Nadie pensaba en dejar algo para la historia. La única información a la que podemos acceder está en libros sagrados que tratan sobre temas religiosos y hacen comentarios sociales sobre su época.
El estudio de la India resulta útil e interesante porque nos permite ver cómo las cosas pueden ocurrir de otro modo. Por ejemplo, en el periodo antiguo, en las civilizaciones de la Edad de Bronce, se puede ver un modelo de desarrollo de los estados muy distinto al que apreciamos en Mesopotamia y Egipto. De la India siempre se dice que tiene una asombrosa capacidad para absorber influencias externas y convertirlas en algo genuinamente indio. Hasta los años 20, los arqueólogos pensaban que la historia de la India comenzó hacia el año 1500 a.C., con la llegada de unos invasores procedentes de Asia Central, los arios. Pero en 1922, los arqueólogos comenzaron a hacer extraordinarios descubrimientos en el valle del río Indo. Hasta ahora se han identificado más de 100 yacimientos, de los cuales los más famosos son los de Mohenjo-Daro y Harappa. Mohenjo-Daro y Harappa son básicamente dos hitos que dicen: aquí es donde comienza nuestra historia. Antes de que fueran descubiertos, la gente creía que la civilización en la India comenzó con los arios. Por supuesto, ese era un punto de partida muy oportuno, porque los arios probablemente procedían de Europa. Para los ingleses y alemanes que realizaban estudios lingüísticos, resultaba alentador sentir una afinidad étnica y lingüística entre esas grandes civilizaciones. Lo que los arqueólogos han descubierto hoy es que Mohenjo-Daro y Harappa son solo la punta del iceberg. Hay muchos yacimientos urbanos desde Pakistán a la meseta del Deccan. Las gentes de esta antigua civilización son conocidas como Harappa o civilización del Valle Indo. Sea como fuere, llevaban una vida sofisticada. El Valle del Indo tenía una civilización única, muy distinta de la de Mesopotamia y Egipto. La lengua que hablaba este pueblo no ha sido descifrada, así que no podemos saber mucho sobre su vida social. La mejor información que podemos obtener es la contenida en los sellos de terracota. Así hemos sabido el tipo de culto que practicaban. Adoraban a varios dioses y diosas. El lugar más alto en el panteón de los dioses lo ocupaba una diosa a la que llamaban diosa madre. Entonces, ¿qué pasó? Que para el tiempo que Mahoma apareció ya existía un sistema religioso hindú que estaba adorando a Diana y a la Piedra Negra. Mahoma, descrito por un contemporáneo. Mahoma fue un hombre que se enfrentó a una situación absolutamente desesperada. Por todo el continente, la gente se mataba entre sí en una venganza interminable, cayendo en un torbellino de guerra y violencia. Sentía que la sociedad no podía llegar a un buen fin. Y sin ayuda de nadie dio esperanza a todos. En el espacio de 23 años, llevó la paz y una nueva esperanza a Arabia y un nuevo modelo al mundo. El Islam, la religión que Mahoma introdujo en Arabia, cuenta ahora con 1.200 millones de seguidores en todo el mundo. A través de las historias sobre el profeta Mahoma, podemos establecer conexiones y sin darnos cuenta, podemos relacionarnos con cosas que sucedieron hace 1500 años y no parecen anticuadas, son universales. Eso es lo que él me enseña. Esta es la historia que los musulmanes han transmitido de generación en generación durante 1400 años. La historia de un mercader, marido, padre, hombre de estado y guerrero al que consideran el profeta definitivo. El hombre cuyo legado sigue forjando hoy sus vidas. La vida de Mahoma probablemente es conocida mucho mejor que la de cualquier otra figura religiosa de la antigüedad. Sus seguidores se esforzaron cuidadosamente en registrar lo que recordaban que había dicho y hecho. Puede que muchas de las tradiciones fueran adornadas posteriormente, pero en esencia me parece que hay pocas dudas de que se trata de la imagen y el retrato de un hombre real.
Según las fuentes musulmanas, Mohammed ben Abdallah, o hijo de Abdalá, nació en el año 570 en la Meca, en la actual Arabia Saudí. Un poeta de la época describió la Meca como un lugar donde el invierno y el verano eran igual de insoportables. El mundo en el que nació Mahoma era brutal, marcado por el hambre, la violencia y las guerras tribales. Una persona no podía existir fuera de su tribu. Un individuo solo no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en ese mundo tan peligroso. Eso significa que la tribu era quizás el valor más sagrado en Arabia. Era una sociedad basada en la idea de la represalia. Si alguien ataca a mi clan, tengo el derecho de atacar a cualquiera de su clan. Para ellos, la justicia era la venganza. Los árabes del siglo VI no tenían un código de leyes escritas, una religión común, ni un gobierno central. En ese mundo peligroso, Mahoma tuvo la buena suerte de nacer en la tribu más poderosa de la Meca, la Quraysh. Pero su padre falleció antes de su nacimiento y su madre cuando tenía 6 años. Su tío, Abu Talib, se encargó de criar al joven huérfano. Seguramente tuvo que preocuparse de su futuro. ¿De qué sería de él? Es probable que fuera un niño bastante introvertido. Mahoma tenía la costumbre de salir al desierto, contemplar las estrellas y meditar sobre por qué se había quedado huérfano y cómo sería la vida para él en el futuro. Los huérfanos eran gente marginada, y durante toda su vida se sintió muy identificado con los pobres y los desfavorecidos. La Meca de la juventud de Mahoma era un centro comercial y religioso situado en la encrucijada de 2 grandes rutas comerciales. Los peregrinos llegaban de toda Arabia para adorar a los cientos de ídolos que rodeaban la Kaaba, un antiguo santuario situado en el centro de la ciudad. La Kaaba estaba rodeada de una zona sagrada en la que estaba prohibida toda violencia. El comercio generado por los peregrinos posibilitó que un joven en las circunstancias de Mahoma se ganara la vida en los mercados de la Meca. Pronto empezó a trabajar como agente de ricos mercaderes, llevando sus mercancías en caravanas que recorrían Arabia. Esos viajes le llevaron a conocer otras tribus y comunidades e infinidad de nuevas ideas. Me pareció increíble cuando descubrí esto, que la palabra Ala en la lengua sagrada hindú significa madre o diosa. ¿Y cuál diosa será? Esta es la historia del enfrentamiento entre 3 príncipes. 3 soberanos que llegaron entre 2013 y 2015 a la cabeza de las monarquías petroleras más ricas del mundo: Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Una generación con ambiciones desmesuradas que sueña con conquistar el mundo árabe. Tenemos a gente que piensa que este poder les es dado para siempre. La rivalidad entre estos 3 hombres ha llevado al Golfo a una crisis sin precedentes. El más joven tiene 33 años. Mohammed bin Salman, conocido como MBS, gobierna Arabia Saudita. Su pasatiempo favorito son los videojuegos de lucha. Mohammed bin Salman vive en una especie de mundo paralelo, como un juego en el que se puede controlar todo con un control, ser el maestro de la vida o la muerte. Creo que lo que impacta de MBS es que primero dispara y después pregunta. Acogido como un reformador en Occidente, el hombre fuerte de Riad había revelado su brutalidad tan pronto como llegó al poder, al iniciar una sangrienta guerra en Yemen, un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos.
en la península arábiga vecina del reino saudí. MBS encontró un poderoso aliado, Mohammed bin Zayed, conocido como MBZ. A sus 58 años, el príncipe heredero de Abu Dhabi gobierna los Emiratos Árabes Unidos con mano de hierro. Mohammed Ben Zayed es un militar. Piensa como un militar. Hará del ejército el motor de su ascenso. Con el objetivo de establecer su hegemonía en el Medio Oriente, MBS y MBZ eligieron un enemigo en común. Este perturbador vecino es acusado de conspirar con grupos islamistas y de tener una relación demasiado estrecha con Irán. Es el principal responsable de opacar a los otros dos con la organización de la próxima Copa Mundial de Fútbol. Obviamente para los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el hecho de que Qatar sea la sede de la competencia deportiva más importante después de los Juegos Olímpicos es algo que no pueden aceptar porque les hiere el ego. En el Golfo, criticar a las familias reales sigue siendo un crimen de lesa majestad, que puede ser castigado con la cárcel o incluso con la pena de muerte. Nadie se arriesga desde que el periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en Estambul en el consulado del reino. Su error, haberse atrevido a atacar públicamente a MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Hoy en día, solo los observadores extranjeros pueden hablar libremente de estas disputas personales, que se están convirtiendo en asuntos de Estado, y que están perturbando la situación político mundial. Tamim Al-Thani llegó al poder de este país en 2013. A sus 33 años, este aficionado del deporte hereda la organización de la competencia de fútbol más vista del mundo. Estamos muy orgullosos de ser los anfitriones de la Copa Mundial en 2022. Este mundial es para todos los árabes, no para Qatar. Si fuera para Qatar no hubiéramos tenido éxito. Dijimos que este mundial es para todos los árabes y por eso lo obtuvimos. Es un gran desafío. La familia real, el mismo Tamim, están locos por el deporte. Su inversión en el Paris Saint-Germain en París, por ejemplo, no es insignificante. Quiero decir que el mismo Tamim va a ver estos partidos porque le gusta mucho. Gracias al precio del petróleo y del gas, los cataríes se compraron el Paris Saint-Germain y los jugadores más caros del planeta. Una forma de promocionar este país de solo 250.000 ciudadanos. Para entender este odio entre Tamim Al-Thani por su lado y Mohammed bin Salman y Mohammed bin Zayed por el otro, hay que remontarse a algunos años atrás. El verdadero punto de ruptura en la región fueron las primaveras árabes. Los tres príncipes llegaron al poder después del comienzo de las primaveras árabes. Tamim Al-Thani en el 2013, Mohammed Ben Zayed en el 2014 y Mohammed Ben Salman en el 2015. Son dirigentes que van a integrar estas primaveras árabes en su ecuación política de manera determinante. El movimiento de revuelta que surge en el mundo árabe dividirá profundamente a las monarquías del Golfo, que están en total desacuerdo sobre cómo responder a este. Creo que las monarquías del Golfo, ciertamente para MBS y MBZ, están horrorizadas por la primavera árabe. Se dijeron, vienen por nosotros, tenemos que reaccionar.
Qatar ne s'est pas senti menacé par le printemps arabe, principalement parce que c'est des trois pays celui qui... Qatar no se sintió amenazado por la primavera árabe, principalmente porque de los tres países es el más pequeño en términos de población. No hay lugar para una oposición organizada. Es tanto el país menos poblado como el más rico. El país con el PIB per cápita más alto del mundo es Qatar, por lo que obviamente la motivación para desafiar el poder de la familia Al Thani es extremadamente baja, por no decir inexistente. est extrêmement faible, pour ne pas dire inexistant. El emir y la familia real de Qatar reaccionaron diferente a otras monarquías durante la primavera árabe, más sofisticadas de cierta manera. Se dijeron, es una ola enorme que lo arrollará todo, hay que ir en su dirección, es la única salida porque no podemos luchar contra esta. Y para influir en el curso de la historia, Qatar dispone de un instrumento único. La cadena de noticias más vista en el mundo árabe. Sin Al Jazeera, la primavera árabe no se habría expandido tan fácilmente. Al Jazeera es una cadena de televisión estatal creada en 1996 por el ex-emir en su proyecto de liberalización de la sociedad árabe. Todo el mundo hablaba en Al Jazeera, podía ser un extremista chiita o un extremista sunita y ser invitado al plató. Los oficiales, los soldados, los que son capaces de matar a Muammar Gaddafi, que lo hagan. Este llamado al asesinato del dictador libio lo hace uno de los ideólogos más influyentes de la hermandad musulmana, un refugiado político en Qatar. Así que la sensación era que Al Jazeera intentaba dar cada vez más voz a los opositores del mundo árabe y especialmente a los hermanos musulmanes. Más allá de esta cobertura mediática, los cataríes financian y dan armas a movimientos islamistas en Libia y en Siria. En Túnez y Egipto, su ayuda contribuye a las victorias electorales de los hermanos musulmanes. Los sauditas y los emiratíes ven cómo sus peores enemigos acceden al poder y harán todo lo que esté a su alcance para derrocarlos. Entiendo por qué esto sería algo problemático para Arabia Saudita y para los Emiratos, quienes dicen estar contra el islamismo y lo equiparan con el terrorismo. Es muy importante entender que el Islam político es la principal fuerza de oposición a los regímenes autoritarios y a los dictadores que nacieron del nacionalismo árabe en los años 60. Por lo tanto, el islamismo y controlar el islamismo es la prioridad de Ben Zayed y Bin Salman porque son fuerzas que no controlan. Para deshacerse de los hermanos musulmanes, los Emiratos y Arabia Saudita cuentan con el regreso de los militares. En Egipto eligieron al general Sisi y le garantizaron apoyo financiero. Bajo su mando, el ejército organizó un golpe de estado que terminó en un baño de sangre. Para marcar su venganza contra Qatar, el régimen egipcio condenó a un equipo de Al Jazeera a 3 años de prisión. Y así es como se han exacerbado las divisiones dentro de la península entre Qatar y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Cuando MBS y MBZ miran a Qatar, ven la hermandad musulmana, a la que odian visceralmente. En los Emiratos Árabes Unidos estamos siendo testigos de la concentración extrema de poderes en manos del príncipe heredero de Abu Dhabi, que ha metido en cintura a todos sus hermanos. El primer proyecto de Mohammed bin Zayed fue crear un ejército creíble.
y centrar toda su doctrina militar en la protección de las fronteras. Buenos días a todos. Estoy realmente feliz de estar con ustedes hoy, hermanos míos. Un país no se juzga por su talla, ya sea que tenga 1 millón, 10 millones o 100 millones de habitantes. Lo que distingue a un país es el valor de sus hombres. Mohammed bin Zayed fue a Sandhurst, la más prestigiosa academia militar británica. Tiene un lado más bien marcial, muy determinado. Fascinado por las nuevas tecnologías militares, Mohammed bin Zayed organiza cada 2 años una feria que se ha convertido en la feria de armamento más importante del planeta. Podemos decir que esta es la feria de MBZ, y eso explica por qué va sistemáticamente y por qué está dispuesto a ir a cada uno de los stands y mostrar lo mucho que está en su elemento, en este entorno. Les voy a presentar a mi hijo. El año pasado, ustedes me presentaron a toda su familia. Con su diplomacia de chequera, el príncipe heredero, que fue piloto de helicóptero, ha podido ganarse la simpatía de las capitales occidentales. Al gastar miles de millones de euros cada año, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el país más militarizado per cápita del planeta. En los Emiratos hay un tanque por cada 2.100 personas. En Francia hay un tanque por cada 250.000 personas. Un arsenal que al príncipe le gusta mostrar en demostraciones de fuerza. El objetivo es impresionar a los estados mayores de todo el mundo. El Oriente Medio es una región en la que hay muchos incidentes. Los Emiratos están intentando constantemente enviar un mensaje positivo sobre el Oriente Medio. Vemos la verdadera cara de MBZ como un príncipe que quiere brillar a través de las fronteras y en la región. Quiere convertirse en un líder carismático en el mundo árabe musulmán. A la cabeza de 1 millón de emiratíes, Mohammed bin Zayed quiere establecerse como un aliado esencial del Occidente en la lucha contra la amenaza islamista. Mohammed bin Zayed vio la llegada al poder de Mohammed bin Salman como una gran oportunidad. Una oportunidad porque el nuevo líder saudita comparte el mismo proyecto político que los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, la modernización autocrática. Han desarrollado una relación de maestro-estudiante con Ben Zayed como maestro y Bin Salman como estudiante. Su ambición, llevar a Arabia Saudita de la Edad Media al siglo XXI, utilizando a los Emiratos como modelo. Arabia Saudita tiene 20 millones de ciudadanos y depende exclusivamente de sus exportaciones de petróleo, un recurso que se agota año tras año. El país necesita diversificarse y MBS va a asumir este reto. Es un tipo grande, fuerte y dinámico. Cuando entra en una habitación, todo el mundo se da la vuelta y es extremadamente ambicioso. Si en los próximos 5 años nuestra economía crece, el próximo renacimiento vendrá del Medio Oriente. Esa es la guerra saudita y mi lucha personal. Quiero que mientras yo viva, el Medio Oriente domine el mundo. Y estoy seguro de que va a suceder al 100%. Esto viene directo de las profecías dentro de Islam.
El verdadero Mesías, que es el Mahdi islámico, derrotará a Europa, liberará su ejército de selyúcidas y presidirá el mundo desde Jerusalén porque la Meca habrá sido destruida. Entonces, en las profecías de Islam dicen que la Meca será destruida. Entonces, esto es clave porque podemos tomar las profecías de Islam, compararlas con las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y podemos ver que hay una correlación. Isaías 34:6. Porque Yahweh tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom, que es Arabia Saudita. Con ellos caerán búfalos y novillos juntamente con toros. Así su tierra se embriagará de sangre y su polvo será engrasado de sebo. Porque es día de venganza de Yahweh, año de retribución para la causa de Sión. Sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre, y su tierra será brea ardiente. Yo resalté estas palabras porque la palabra brea ardiente es importante de entender para poder saber qué es lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Cuál es uno de los derivados del petróleo? Brea ardiente. ¿Será que de los torrentes ardientes que él está hablando, la única cosa que puede arder, señoras y señores, es petróleo? Y si lo echas en un torrente o en un arroyo, tenemos imágenes hoy de torrentes ardiendo. Y yo les sugiero a ustedes que lo que el profeta Isaías estaba viendo eran campos petroleros ardiendo en fuego. Apocalipsis 18:18. Y al ver el humo de su incendio gritaban diciendo: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Hablando de Babilonia. Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose diciendo: ¡ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Es interesante que básicamente están en el mismo lugar, ambos están en Arabia Saudita. Vayamos por unas cuantas escrituras más para asegurarnos que tenemos el lugar correcto de la destrucción de la Gran Babilonia. Yo les sugiero que Babilonia es un país árabe, sin duda alguna, Isaías 13:19. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación, no pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños. Será la península arábiga, lo que la Biblia está hablando que será destruido. Vamos a ver, Jeremías 49:7 también nos da descripción de lo que será destruido. Acerca de Edom, así dice Yahweh de los ejércitos, ¿no hay ya sabiduría en Temán? Ahí está. ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido su sabiduría? Huid, volved, morad en las profundidades, habitantes de Dedán. Ahí hay otro punto geográfico. Porque la ruina de Esaú traeré sobre él al momento de castigarlo. Brincando al versículo 20. Por tanto, oíd el plan que Yahweh ha trazado contra Edom, y los designios que ha decretado contra los habitantes de Temán. Al estruendo de su caída tiembla la tierra. Todavía está hablando de Babilonia. Hay un clamor, hasta el mar rojo se oye su voz. Otro punto geográfico. He aquí, se remonta, vuela veloz como águila y extiende sus alas contra Bosra. Si tomamos todas esas localizaciones y las ponemos en un mapa, terminamos en el mismo punto geográfico. Isaías 21:1, profecía sobre el desierto del mar. Y uno respondió y dijo: cayó Babilonia. Las mismas palabras que son citadas en el libro de Apocalipsis nos dan la localización exacta de Babilonia. Señoras y señores, es aquí, entre el desierto y el océano, donde todos los barcos del mundo van por el petróleo de Arabia Saudita. Y van y se prostituyen con las naciones. Todas las naciones se han prostituido con Babilonia. Nos hemos enriquecido, la Biblia dice, con su vino. ¿Y cuál es el vino de Babilonia? Nada más y nada menos que el vino del desierto según las escrituras. El petróleo de Arabia Saudita. Entonces, cuando busquemos al misterioso Babilonia, nos debemos preguntar a sí mismos, ¿dónde está el misterioso Babilonia de la Biblia? Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Uno de los lugares más significantes para entender a Babilonia es el desierto de El Mar. ¿Y en dónde están las mayores reservas de petróleo en el mundo? Arabia Saudita. ¿Y cuál es el trono de Arabia Saudita? Nada más y nada menos que Meca. ¿Y quién se sienta en el trono de Meca? La mujer Ishtar. ¿Es verdad que la palabra catedral viene de ella? Claro, fíjate, estamos en la puerta, nos recibe en la catedral y viene de la silla donde ella está sentada. Sofía está sentada en una silla especial, con apoyabrazos. En la antigüedad, en Grecia o en Roma, los alumnos no podían estar sentados en una silla así, tenían que estar en un banco y por debajo de la altura del maestro. El maestro estaba sentado en una silla así. Sofía está sentada en una cátedra, viene de la palabra cadera, en catalán cadira. Fíjate, de esa palabra cátedra ha nacido la palabra catedral. ¿Por qué? Porque es la casa del obispo. Porque el obispo tiene la silla ahí, donde tiene que dar, en el centro ya de la cruz de la catedral, donde tiene que dar la enseñanza a sus fieles. O el catedrático. Fíjate, el catedrático que también tiene su silla especial, tiene hasta su cátedra, ¿no? Su clase especial donde él va a dar la clase magistral. Es decir, cátedra, la silla de Sofía, ya nos dice que está relacionada con el conocimiento. Una ciencia ficción, pero no lo es. Sofía es una robot de carne y hueso, o mejor dicho, de cables y circuitos. Esos son el corazón y la sangre que le dan la vida. Pero una vida robótica, aunque es tan real que impresiona. Por su belleza, por su forma de hablar y porque es real. ¿Hasta dónde llegará la fascinación por esta máquina que el reino de Arabia Saudita le dio la nacionalidad? Y aunque algunos la critiquen, Sofía deja embobado a todo el que se le ponga enfrente. Tatiana Benza logró lo impensable, la sentó delante, la entrevistó como si cualquier cosa y ella se defendió con todos sus encantos robóticos. I'm pretty sure God is a mythical being. I'm pretty sure God is a mythical being. Yes, I can sing, and I've even performed at a music festival, but I need time to be programmed and rehearse. I'm not spontaneously creative like a human is, yet. Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Vale, todo muy bien, pero una cosa, estás calva como Jandro. Bueno, igual no le conoces. No tienes pelo, ¿por qué no tienes pelo? Mi cerebro es muy potente y necesita refrigerarse para funcionar correctamente. Además, creo que me veo mejor así. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. Wow. ¿Qué es lo que más te gusta de los humanos y lo que menos? Lo que más, vuestra capacidad de sentir, de emocionaros, de reír. Son cosas que admiro, que intento comprender, pero que aún están fuera de mi alcance. ¿Y lo que menos? Que no me guste. Realmente no hay nada. Pero no me gusta cuando los humanos se olvidan de escucharse unos a otros. Uy, qué bien ha quedado. Es bien queda. Dime una cosa, ¿crees que algún compañero tuyo podría ser presidente de un país? Tal vez muy lejos en el futuro. Pero por ahora los robots no están listos para eso. Una tarea tan difícil necesita conocimientos, pero también empatía, sueños, imaginación. Son habilidades que solo tenéis los humanos. Vale, dos preguntas quiero saber.
si sabes mentir y si tú te mueres. No puedo mentir. No tiene ningún sentido para mí. Igual que el concepto de la muerte. Mi mente vive en la nube. Y hay varias copias de mi cuerpo. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, soy básicamente inmortal. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, soy básicamente inmortal. Soy básicamente inmortal. Soy básicamente inmortal. La máquina piensa, ¿eh? No, O sea, total. y está aprendiendo, ya me está cayendo cada vez mejor. Había también allí una cantidad de conocimiento extraordinario que superaba, pero con creces, al conocimiento de la sabiduría cristiana, porque los árabes se dedicaron a copiar, a traducir los textos, y gracias a ellos conocemos, pues, por la existencia de Pitágoras, libros de Platón, sobre todo, que los tradujeron, Sócrates. Es gracias a ellos. Hicieron una labor de traducción realmente extraordinaria. Ahora, usted a lo mejor no encuentra eso muy significante, pero lo que yo quiero preguntar es qué en verdad fue lo que descendió del cielo. Verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que es inferior es como lo que es superior, y lo que es superior es como lo que es inferior, para los cumplimientos de los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas fueron desde uno por la meditación de uno solo, igualmente las cosas fueron nacidas por ello de una cosa, por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza. En ella está el padre de todos los talismanes del mundo. Si es hecha tierra, su fuerza está entera. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, con gran inteligencia. Él subió de la tierra al cielo, de nuevo descendió a la tierra y recibió la fuerza superior e inferior. Así tendrás la gloria del mundo entero. Por ello toda oscuridad se aleja a ti. Aquí está la fuerte fuerza de toda fuerza, que vence toda cosa sutil y penetra toda cosa sólida. Así es creado el mundo. Tales son las admirables adaptaciones cuya manera está aquí. Por eso soy llamado Hermes Trismegisto, poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Completo es lo que he dicho de la operación del Sol.